Ya estamos viendo rebotes y recuperación en el sector cripto. Sin embargo, aquí lo importante es ¿en qué precios exactos podríamos dar por terminada estas correcciones? Justamente de eso hablaremos hoy en este vídeo. También analizaremos qué dijo Powell ayer que provocó correcciones en los mercados. O incluso qué podría ocurrir si el gobierno de los Estados Unidos tuviera un shutdown, al que Polymarket le asigna muchísima probabilidad. Y también nos fijaremos en una altcoin que está siendo acumulada por los market makers. Sí, por aquellos que mueven el propio mercado. Así que dicho esto, ¡vamos a ello! Pues hoy nos encontramos ante un miércoles tranquilo donde estamos viendo sí ciertas recuperaciones, aunque leves, del sector cripto. Así que hoy nos fijaremos qué precios deberíamos de recuperar para finalmente poder confirmar que ya hubiera pasado el peligro. Sin embargo, antes arrancaremos con últimas noticias importantes referente a Powell. Ayer Powell, como todos sabéis, volvió a comparecer. Repitió exactamente lo mismo, que hay que ir con cuidado con la inflación, pero que se está fijando muchísimo más en el empleo. Sin embargo, hubo una única frase de Powell que fue la que provocó correcciones, sobre todo en el mercado tradicional, aunque algo también en el sector cripto. Como estáis viendo en pantalla, Powell nos decía que el mercado de valores estaba bastante bien valorado. Vamos, que las valoraciones de las acciones estaban muy altas. Para mí ya sabéis que opino que no estamos en ningún tipo de burbuja, aunque sí, ciertamente las valoraciones son altas. Pienso que el comentario este de Powell sobra completamente e impacta negativamente contra los mercados, aunque rápidamente se recuperaron. Y las correcciones no fueron para tanto, y menos con este mercado tan zombie que tenemos actualmente. También se hablaron de recortes, etcétera, pero aquí podemos ver rápidamente cuál fue la situación. En primera instancia, y como estáis viendo, las ofertas de empleo siguen cayendo. Y en segunda, y aún más importante, los recortes de tipos para octubre están disparados ya en un 95%. Así que podríamos decir que ayer Powell prácticamente no dijo nada, quitando esa metedura de pata que os he comentado anteriormente. Y sí, vimos correcciones en el mercado tradicional, pero realmente a eso no se le pueden considerar ni correcciones. Y es que en un mercado completamente zombie cada vez cuesta más ver alguna corrección significativa. Fijaros por ejemplo en esta imagen. El SP500 lleva nada más y nada menos que 36 sesiones sin una corrección que llegue a un mísero 1%. Esto evidentemente sube la probabilidad de que en algún momento tengamos que ver alguna, y que como ya os he dicho muchas veces sería una sana corrección. Por otro lado, y aunque esperemos al corto plazo algún tipo de corrección rápida en los índices para resetear indicadores, para quitar apalancamiento, para bajar un poco el sentimiento y para deszombificar al mercado, no tenemos que tener miedo que los principales índices no paren de marcar máximos históricos. Fijaros en esta imagen, es perfectamente normal que veamos esta consecutividad de máximos históricos uno tras otro, y eso no debería de preocuparnos en absoluto. Y menos aún cuando nos encontramos en la siguiente situación. Fíjate bien en esta imagen, el sentimiento negativo y la cotización de las acciones al alza. Porque sí, hemos visto algo más de sentimiento positivo, incluso pequeñas pinceladas de euforia, pero en términos generales sigue pesando un sentimiento negativo encima de los mercados. Así que quitando correcciones rápidas al corto plazo, pienso por tanto que los principales índices deberían de continuar subiendo una vez se den estas correcciones. Y el que no para de dispararse y no para de subir es el oro, que como podéis ver en esta imagen ha tenido un nuevo máximo histórico de entradas netas en sus ETFs, una auténtica barbaridad y espectáculo. Y te preguntarás, ¿por qué me interesa eso? Bueno, pues tú como poseedor de Bitcoin tienes que fijarte mucho en eso. Bitcoin y el oro acostumbran a ir bastante en consonancia estos últimos años. Y ha habido momentos donde el oro se ha acelerado sin que Bitcoin se acelere. La última ocasión hubo una brecha, una divergencia que duró 3-4 meses aproximadamente, como estás viendo en pantalla, pero que finalmente luego Bitcoin fue a buscar directamente. Y ahora volvemos a tener esta grandísima divergencia con el oro, y cada vez es más grande. El oro venía de un clarísimo patrón de compresión, como estáis viendo en la izquierda, pero al mismo tiempo Bitcoin también está en un claro patrón compresivo, y una vez el oro se estabilice, podría arrancar Bitcoin yendo a buscarle. Lo que no acostumbra a ser compatible es que el oro suba mientras Bitcoin también sube. Normalmente primero sube el oro, luego estabiliza y luego es Bitcoin el que va a buscar acortar esas divergencias. Divergencias también muy significativas con la liquidez global y la respectiva M2 que estás viendo ahora mismo en pantalla. Que mientras la M2 no para hacer nuevos máximos históricos, Bitcoin en términos generales sigue moviéndose en lateral. Así que ya tenemos dos divergencias que cada vez son más grandes y que cuando Bitcoin quiera acortar podría hacerlo de forma rápida. Y más si tenemos en cuenta todos estos datos que te voy a mostrar ahora. En estas últimas correcciones hemos estado viendo ballenas entrar a Binance. Y fíjate bien en esta métrica qué ha ocurrido cuando pasa esto, que se marcan suelos.
y desde esos acostumbramos a ver rebotes, incluso también suelos definitivos. Por otro lado, no paramos de hacer mínimos históricos en las reservas totales de Bitcoin en los exchanges. ¿Por qué? Porque todo ese Bitcoin está siendo acumulado y drenado del sistema, y cada vez encontramos menos supply repartido entre los principales CEX. Además, hemos sido realmente pesados desde este canal con la métrica del cost basis para Bitcoin, de los short-term holders. Y es que para nosotros es muy importante y ha funcionado realmente bien. Fijaros que de nuevo hemos vuelto a impactar contra esta zona, y por ahora estamos recuperando. Todo esto incluso ha provocado que los principales ETFs sigan estando en ventas, por ejemplo con el net flow de hoy, salidas netas por parte de Bitcoin de 139 millones y salidas netas por parte de Ethereum de 91 millones. Parece que Ethereum está intentando recuperar también dentro de los ETFs, intentando comportarse mejor que Bitcoin. Sin embargo, si nos abstraemos de estos últimos datos de ETFs, podemos sacar dos cosas claras. Fijaros bien, la primera es que las salidas están siendo leves y que llevamos pocas. La segunda, si revisamos las dos caídas de agosto, las dos salidas netas de ETF, vemos cómo después se rebotó fuerte y vemos también cómo después volvió a entrar muchísimo volumen institucional. Exactamente lo mismo va a ocurrir si, por ejemplo, como estáis viendo, revisamos lo que ocurre con Ethereum. Pequeñas salidas netas que siempre han marcado suelos, continuadas de un flujo brutal directo a Ethereum a través de los ETF. Y es que aunque Bitcoin esté aguantando mejor las caídas y haya tenido mejor comportamiento en lo que a ETF se refiere, y también a alocación del precio se refiere, no podemos quitarlo de vista, porque durante el Q4 va a ser el activo que claramente rinda mejor. Fíjate en esta imagen, el volumen de Ethereum sigue siendo más grande que el de Bitcoin, sigue habiendo un mayor interés general por Ethereum que por Bitcoin. Y eso no va a desaparecer aunque Bitcoin tenga su momento, un breve lapso de tiempo para luego pasarle el testigo a Ethereum. También quiero que reviséis esta imagen que estáis viendo aquí y que os he comentado ya en bastantes ocasiones. Las liquidaciones en Ethereum en muchas ocasiones han marcado suelos. Pero fijaros también en el funding rate. Cuando vemos liquidaciones y funding rate negativo, en muchas de las ocasiones nos hemos encontrado en suelos importantes como el de los 1450-1500, en suelos importantes de esa desviación que tuvimos en el rango de los 2000 y ahora mismo podríamos encontrarnos también dentro del escenario de suelo y que además va muy relacionado con lo que os comentaba en el vídeo de ayer, que si no has visto, cuando termine este te recomiendo que lo veas, porque había datos realmente importantes. Ya a nivel stablecoin no podemos perdernos esto. Fíjate que la tesorería Tether vuelve a estar en negativo, así que pienso que pronto, hoy mismo o mañana, vamos a empezar a ver grandes minteos. Recordemos, por ejemplo, a Abrax Capital, que estaba utilizando ese capital para comprar las caídas. Así que si vemos minteos en estos niveles, ya sabemos muy bien para qué se van a utilizar. Por otro lado, tampoco quería pasar por alto esta noticia. Tether busca 20.000 millones de dólares con una valoración de 500.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la empresa privada más valiosa junto a OpenAI. Tether, la emisora de USDT, y al otro lado OpenAI. Fijaros la importancia de las stablecoins, de la ley Genius, y fijaros en qué altcoins se podrían beneficiar. Sin embargo, hoy no te vengo a hablar de ninguna altcoin que se beneficie de esta narrativa, ni siquiera de una altcoin que tenga ningún tipo de valor fundamental. Hoy te vengo a hablar de Pepe, porque como estás viendo en esta imagen, estoy viendo a principales market makers y ballenas acumularlo muchísimo durante estas últimas correcciones. Así que pienso que cuando finalmente estas correcciones finalicen, Pepe podría dar alguna que otra sorpresa. Y por último, y antes de pasar al apartado técnico y ver en qué precios podríamos dar ya por cerradas y finalizadas las correcciones, para ver cómo de cerca podríamos estar de esos niveles, antes tenemos que revisar estas estadísticas que nos presenta Polymarket, que nos dicen el gobierno podría tener un shutdown este año y actualmente hay un 70% de que así sea. Un shutdown es cuando el gobierno finalmente no tiene aprobación de presupuestos y por tanto no puede pagar a todo aquello que no sean servicios básicos. Esto evidentemente podría provocar correcciones en los principales mercados, sobre todo volatilidad a la baja, 1 o 2 días. Si se extendiera 1 o 2 semanas, podría afectar incluso al PIB, y eso incluso podría beneficiar a cripto, sobre todo a Bitcoin, porque generaría muchísima desconfianza con el gobierno. Sin embargo, si esto ocurre, creo que serían solo unos días. Tenemos que estar atentos, porque evidentemente podría provocar volatilidad a la baja, y Polymarket, vemos, le está dando una probabilidad muy interesante. Y ahora sí, compañeros, vamos al apartado técnico a ver esos niveles críticos técnicos. Veamos cómo están las liquidaciones y los mercados el día de hoy. ¡Vamos a ello!
Bien, la situación de hoy es bastante clara, rebote potente por parte de Bitcoin, rebote también de Ethereum, menos potente, rebote por parte de las altcoins, bastante interesante, y el SP500 que continúa cayendo por las declaraciones de Powell de ayer, y básicamente porque le toca, como ya hemos ido comentando. Si analizamos el gráfico del SP500 futuros, vemos como finalmente volvemos a apoyar en esta clara zona de soporte. Yo espero que esta zona de soporte se rompa, pero antes hacer algún tipo de movimiento así para finalmente caer mínimo a los niveles que estoy marcando ahora. Me gustaría ver en el futuro una corrección del 1,5% aproximadamente como mínimo. Estaríamos hablando de estos niveles de aquí, aunque un 2% me gustaría todavía más. Venir a apoyar a esta banda, este canal que tenemos actualmente. Fijaros que sería esta zona que tenemos aquí, me gustaría muchísimo. Si nos vamos al spot, vamos a marcar exactamente lo mismo. Desde el máximo, buscar como mínimo un 2%. Sería venir a zona del SP500 de 6.559. Pienso que la zona del 6.500 sí que es un soporte muy potente y pienso que después de tener un movimiento tan grande, venir a hacer un movimiento así sería muy interesante. Así que veo complicado perder los 6.500, pero buscar los 6.600, los 6.550 en el spot, lo veo muy razonable y sería muy orgánico que ocurriera. Con el Nasdaq exactamente lo mismo, finalmente estamos viendo también correcciones, tiene también la zona de soporte muy clara en este nivel, me gustaría ver algo similar a lo que os estoy marcando ahora y venirnos a estos niveles también para resetear el Nasdaq. En Bitcoin, sin embargo, está funcionando muy bien esa zona de soporte que teníamos marcada, esa franja azul. Hicimos una última desviación a 11.062 y desde aquí hemos tenido un grandísimo rebote. Si bajamos temporalidad, veremos cómo hemos cambiado de estructura a corto plazo, mínimo, 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 y en este impulso hemos roto toda la zona anterior. Sin embargo, si volvemos a subir de temporalidad, nos encontramos ahora ante una zona clara de resistencia. Fijaros que esta resistencia ha funcionado muy bien en todos estos impactos que tenemos aquí. Y además hay otro factor que veo muy importante. Esto es una clara vela envolvente. En estas velas envolventes a mí me gusta marcar el 50%, que sería esta zona de aquí. Entonces, si logramos cerrar en 4 horas un par de velas por encima de este nivel del 0,5%, si logramos cerrar también por encima de esta resistencia, podríamos empezar a plantearnos que finalmente esté fuera el suelo de Bitcoin. Sin embargo, para mí, ¿cuándo tendremos la confirmación? Y lo vamos a dejar inmediatamente marcado. Cuando logremos recuperar finalmente este soporte que tenemos aquí, toda esta zona de aquí, que ahora evidentemente pasa a ser una clara resistencia. Entonces lo vamos a dejar ya directamente marcado para valorarlo. Si bajamos ahora, el camino sería claro. Primero recuperar este nivel que tenemos ahora, que hemos roto con muchísima fuerza y ya estamos viendo un poco de retroceso, pero la resistencia importante la tiene aquí arriba. Step by step, primero este nivel, luego vayamos a atacar 114, 115.000. Si profundizamos dentro de Bitcoin, vemos exactamente lo mismo. Fijaros dónde está ese muro colosal de ventas. Envuelve los 115.000 hasta niveles de 114.548. Por aquí tenemos ventas, aunque hay menos, y tenemos unas grandes compras defendiendo las partes bajas del rango en baja temporalidad que hemos hecho. Además, si activamos el volumen profile, veremos cómo tenemos clarísimo aire por en medio, y de romper esta zona, que parece que lo estamos consiguiendo en estos momentos, aunque estamos teniendo un rechazo, nos enviaría directamente a la zona del POC del volumen profile. Estaríamos hablando de 115.437. Si llegáramos a esos niveles y los sostuviéramos, podríamos hablar de que este ha sido el suelo para Bitcoin. Por ahora es pronto, aunque el rebote no pinta nada mal. Si nos vamos a Ethereum, la situación es similar, hicimos dos mínimos iguales, lo que por cierto, si retrocedemos en Bitcoin, no recuerda mucho a los mínimos que hicimos en este punto de aquí iguales en Bitcoin y desde el cual tuvimos un buen impulso. Fijaros que en Ethereum estaríamos ante mínimos bastante similares. ¿Qué ocurre con Ethereum? Bueno, pues para Ethereum primero de todo deberíamos de recuperar el 50% de la caída entera que hemos hecho aquí. Estaríamos hablando del 4.285 que vamos a dejar marcado. Si con Ethereum bajamos temporalidad, veremos cómo seguimos en un claro rango. Hicimos una segunda desviación, pero no hemos conseguido superar niveles clave. Por ejemplo, si os dejo marcado este punto que para mí es la clara resistencia, vemos cómo ni siquiera hemos llegado a romperla. Necesitaríamos primero de todo iniciar un movimiento desde aquí que nos llevará a romper
esta primera resistencia, luego estabilizarnos y recuperar y estabilizarnos por encima del 0,5 sería lo que nos podría decir que lo peor ya ha pasado. Sin embargo, igual que con Bitcoin, el nivel muy claro a recuperar para mí es esta zona que tenemos aquí, que confluye toda esta resistencia. En el caso de que, por tanto, lográramos superar los 4.500, podríamos confirmar para mí que definitivamente esto ha sido el suelo para Ethereum. Por ahora, de nuevo muy pronto, y es el que va más retrasado, sobre todo respecto a Bitcoin. Sin embargo, muchas métricas, como os he estado comentando, nos dan data muy interesante sobre Ethereum. Veremos si finalmente arranca y nos da este movimiento, como mínimo, al nivel de 4.300. Si vemos Ethereum por dentro, nos encontramos con un muro de compras brutal, ya lo sabéis, que llega hasta 3.700, con mucha más intensidad hasta 3.800. El bloque principal busca cubrir la zona de los 4.000. Tuvimos también muchísimas liquidaciones. Los muros no son tan grandes, los muros de venta no son tan grandes como los de compra, así que Ethereum tendría mucha más facilidad para desde este punto desplazarse y recuperar incluso los 4.500, porque fijaros que prácticamente todo es aire. Si en este caso activamos el volumen profile, desactivamos los muros, veremos como en esta zona de aquí prácticamente no hay nada. Entonces, si Ethereum no quiere desplazarse directamente a la siguiente zona de cotización más interesante, 3.800, ¿qué debería hacer? Recuperar el POC donde lo tienen 4.317 y luego irnos a zonas de cotización superiores. El siguiente pico donde está en 4.500. A nivel del rendimiento del par de Ethereum contra Bitcoin, os llevo comentando mucho tiempo que está flojo, vamos a subir temporalidad y fijaros, como podéis ver, sigue cayendo, respetando los mínimos, está en una zona de demanda, veremos si finalmente desde aquí consigue recuperar, pero por ahora claramente Bitcoin tiene más fuerza que el propio Ethereum, y esto se ve reflejado también en la dominancia, vemos como tuvo un gran pico y aquí estamos directamente laterales, Bitcoin se está comportando bien, Ethereum no tan bien, y las altcoins sorprendentemente también se están comportando muy bien. Fijaros que desde el 50% hemos tenido varias zonas de mechas de absorción, aquí están entrando muchísimas compras y estamos viendo cómo está recuperando. Para mí, las altcoins recuperar este nivel es realmente importante, lo tenemos aquí marcado en rojo y por ahora no ha ocurrido, así que no podemos decir que estos finalmente hayan sido los mínimos. Con el Others ocurre exactamente lo mismo, pero con mayor fuerza. El Others cayó muchísimo más el primer día y fijaros que está haciendo mínimos ascendentes y rompiendo máximos, tiene mucha mejor pinta. Para el Others el punto que tenemos que buscar recuperar es toda esta zona de aquí y parece que lo tengamos más cerca que el propio Total 3. Y como dato interesante, fijaros en la dominancia de USDT, es la cantidad de dominio que tiene esta stablecoin versus Bitcoin y las altcoins. Actualmente en zona de resistencia y simplificando mucho, tenemos que entender que si queremos ver crecimientos en el mercado cripto, tenemos que ver retrocesos. Fíjate que en este punto, desde donde ha subido, es donde hemos visto las correcciones en el sector cripto. Si desde esta resistencia lográramos caer, llegando por ejemplo a los niveles de este mínimo, implicaría crecimientos del sector cripto. Y si perdiéramos el mínimo, seguiríamos cayendo porque estamos claramente en un movimiento bajista desde que testeamos el Optimal Price Entry bajista en niveles del 10 de abril aproximadamente. Por otro lado, y también es cierto que tenemos que estar muy atentos, si la dominancia logra romper esta zona, podría quedar algún que otro impulso bajista todavía, lo que implicaría ver algún tipo de réplica como os he ido diciendo estos días. Aquí lo importante en este punto es ver confirmaciones. Tenemos métricas muy interesantes que nos marcan zonas de suelo y alta probabilidad de rebote. Bitcoin se está comportando bien, las altcoins también, Ethereum no tanto a nivel de precio, pero todavía no tenemos ningún tipo de confirmación, así que tenemos que mantenernos esperando. ¿Y qué hacer mientras estás esperando? Bien, pues nosotros estamos con el foco puesto en el airdrop que os he estado comentando estos días. Sé que algunos habéis tenido problemas para acceder al Telegram, que es por donde os hemos compartido el airdrop, como estás viendo ahora mismo en pantalla. Bien, ese problema ya está solucionado y clicando directamente en la descripción de este vídeo vas a encontrar el grupo de Telegram, clicas e irás directamente a nuestro grupo gratuito y allí encontrarás el airdrop. También había problemas al visualizar el vídeo tutorial, también ya solucionado. Así que ahora mismo, compañero, no te quedan excusas. Y si finalmente te pierdes el airdrop, como a algunos desgraciadamente os ocurrió con Aster, será simplemente por paguería, porque te lo estamos poniendo todo al alcance de tu mano. Así que dicho esto, compañeros, nos vemos por el Telegram, porque aunque el mercado no se esté moviendo mucho, no es excusa para no seguir preparándonos, mejorando nuestras carteras, aprovechando las correcciones y evidentemente farmeando esos airdrops que tan interesantes son. Así que dicho esto, compañeros, esto sería todo por hoy. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo habilidad. Nos vemos mañana.